adquirida, ¿no? Mediante el aprendizaje. Si lo trasladamos a esta plasticidad neuronal o cerebral, pues estamos hablando de lo mismo, solamente que con términos un poco más actuales, ¿no? Al momento de fortalecer, pues se va como que asimilar y acomodar, y al momento de debilitar, pues va desechándose o se va pasando a la parte de nuestro cerebro, digamos, más al fondo, donde ya esa información no es tan necesaria ni útil en la actualidad para el ser humano, ¿no? A través de este proceso de plasticidad, el cerebro se va adaptando al aprendizaje y de alguna u otra manera este aprendizaje con este nuevo proceso se vuelve más eficiente y de repente con la mejor capacidad para poder procesar la información. A la fecha, casi todas las investigaciones en esta área se están dando porque la plasticidad neuronal o cerebral tiene una función especial, que es la de poder ayudar a que algunas funciones cognitivas puedan rehabilitarse, ¿no? Es decir, que alguna persona que pueda haber tenido algún tipo de lesión o daño cerebral, con la plasticidad cerebral, de alguna u otra manera, puede volver a recuperar alguna función. Por eso se dice que nuestro cerebro puede reorganizarse y compensar algunas funciones perdidas a través de la plasticidad cerebral. Cuando aprendemos algo nuevo, es decir, cuando una información va a ser adquirida, pues mediante nuestra memoria a corto plazo, se van a producir cambios en las conexiones sinápticas. Estos cambios van a volver a fortalecer las conexiones mediante la sinapsis y van a debilitar o van a soltar, por así decirlo, las conexiones que ya no sean necesarias. El segundo aspecto o el segundo factor que también son básicos para el aprendizaje son las emociones, ¿no? Estas, pues, no solamente van a estar presentes durante el aprendizaje, sino que de alguna u otra manera pueden influenciar a que los procesos cognitivos de los seres humanos se puedan desarrollar, puedan funcionar a la hora de que la persona tiene que aprender. He tratado de hacerlos un poco dinámicos y reales, ¿no? Según la ubicación que tienen estas funciones en nuestro cerebro. Si hablamos de la atención, esta se encuentra ubicado en el lóbulo frontal. Si hablamos de la memoria se encuentra en los lóbulos temporales, específicamente en el hemisferio izquierdo. Si hablamos de la motivación, esta está ubicada en el lóbulo frontal. Y si hablamos del aprendizaje social y básicamente la empatía, se encuentra en el medio, en nuestros lóbulos parietales. Vamos a ver un poquito qué tiene que ver las emociones con estos procesos cognitivos que nos ayudan a poder aprender. Si hablamos básicamente con la atención, pues las emociones de alguna u otra manera pueden captar la atención y enfocar nuestros recursos cognitivos hacia estímulos que sean importantes, ¿no? Vamos a imaginar que de repente para ustedes esta información es muy relevante, muy importante, entonces todo el proceso cognitivo de la atención está básicamente enfocado en esta diapositiva, ¿no? De repente están fijándose mucho en el cerebro, o por ahí alguien está buscando si verdaderamente la atención está en el lóbulo frontal, etc. Las experiencias emocionales intensas suelen ser más memorables
y pueden aumentar la atención hacia la información asociada. Recuerdo que en la clase virtual de la semana pasada muchos preguntaban y decían cómo las emociones podrían ayudar a que una persona pueda aprender más fácil y más eficaz. Sí, recuerden que hablamos que aquellas emociones positivas se van a relacionar y van a hacer que este aprendizaje sea positivo. Si alguien está de repente muy triste, muy melancólico, no va a ayudar a que este aprendizaje sea eficaz, sino por el contrario, de repente va a quedar en memoria a corto plazo y nos vamos a olvidar. Vamos con la memoria. Las emociones van a fortalecer la consolidación de la memoria, es decir, que esta información que en un inicio fue memoria a corto plazo se convierta a memoria a largo plazo, es decir, que podamos mejorar la retención, ¿no? Guardarla y almacenarla esta información nueva. Aquellas experiencias emocionales pueden activar sistemas de memoria emocional. Lo va a relacionar. No sé, es más fácil acordarnos de aquellas experiencias y situaciones emotivas, ¿no? De repente yo les puedo decir, acuérdense del cumpleaños de sus hijos o de repente cuando les entregaron algún reconocimiento en la universidad. Esta, porque fue una situación muy placentera, muy grata, muy buena, ha sido más fácil de poder almacenarla. De repente, alguna situación desagradable en la cual pasamos situaciones emocionales negativas, ¿no? De repente, de tristeza, de melancolía, hay espacios, si es que no recordamos todo, hay espacios lacunares que nosotros vamos a ir dejando de recordar. La motivación. La motivación tiene que ver pues con aquellas situaciones y emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Si hablamos de motivaciones positivas, tendríamos que ver el interés. En el taller veíamos que muchos de los grupos que se formaron a la hora de poder ver aquellas emociones intrínsecas que tienen las personas, casi todos ponían pues el interés por querer aprender, el interés o por la vocación de la carrera, estudiar, etcétera, ¿no? Estas van a ayudar a que la persona verdaderamente aprenda. Pero si las emociones fueran negativas, de repente como el miedo a equivocarse o de repente la frustración al no poder pasar una asignatura difícil, pues va a hacer de que estas desencadenen motivaciones extrínsecas, ¿no? Es decir, buscar si es que verdaderamente quiero estudiar esta carrera o quiero aprender la manera de cómo hacíamos un ejemplo con los maestros de enfermería, ¿no? De cómo poder poner inyectables, pues buscar externamente una motivación que los ayude a superar los miedos y las frustraciones que puedan tener en el momento. Y por último sería el aprendizaje social y la empatía, ¿no? Empatía en ponerse en el lugar de los demás. Si hablamos del aprendizaje y de las emociones, pues hablamos básicamente del trabajo en equipo, la colaboración y los aspectos esenciales del aprendizaje en grupo, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes, y de repente hemos visto en el taller mismo, el día jueves, que nos cuesta mucho ser empáticos, ¿no? Muchos nos gusta trabajar solos, de repente buscar soluciones de manera individual, pero hay que tratar de que de repente el trabajo en equipo también sea una metodología para nuestros estudiantes. ¿Cómo podríamos ahondar de una manera mejor el trabajo
del aprendizaje basado en las emociones. Tenemos 4 recomendaciones de repente que puedan ayudar a que estas emociones puedan ir de la mano, ¿no? Debemos primero crear o establecer ambientes o aulas, por así decirlo, seguras y de apoyo donde expresar sus emociones, ¿no? Hablábamos en el taller que de repente es no que el estudiante venga con una hoja de presentación de toda la problemática que pueda estar teniendo, sino también de nosotros poder leer un poco sus emociones, conocerlo solamente por mirarlo o reconocer de repente el lenguaje corporal que pueda tener. Otra recomendación o sugerencia podría ser relacionar el contenido del aprendizaje con situaciones emocionalmente relevantes o significativas para cada uno de ellos, ¿no? Decíamos que los ejemplos de repente o la manera práctica de desarrollar la clase debe de ser con situaciones placenteras para ellos, algo que pueda relacionar sus emociones positivas y que de esta manera pues le den la mano a este aprendizaje nuevo para que pueda quedar grabado. 3 sería fomentar la reflexión y el diálogo sobre las emociones experimentales durante el proceso del aprendizaje. Perdón. Muchas veces nos dedicamos a hablar, transmitir la información necesaria de nuestro tema, pero de repente no preguntamos si quedó claro y cómo nuestros estudiantes se han sentido en la clase, ¿no? Muchas veces solamente miramos de repente que algunos esté durmiendo o que algunos esté distrayendo, pero no sabemos el motivo. Y si de repente no podemos comprender, esto puede contagiar a los demás, ¿no? Muchas veces los de atrás siempre están no distraídos, pero sino haciendo otras cosas. Y cuarto, sería pues integrar actividades prácticas como la parte lúdica, ¿no? Juegos o proyectos creativos. A algún maestro refería, ¿no? No es que el hemisferio izquierdo sea el más importante, sino que de repente le damos esa relevancia por lo que tiene que ver mucho con la parte que el hemisferio derecho pues se use y se desarrolle un poco más, porque este tiene que ver justamente con la parte creativa, de innovación, ¿no? Y por ahí, cuanto los estudiantes más hagan, ¿no? Más se involucren, también van a plasmar las emociones que puedan estar teniendo. Me gustó mucho compartir el taller con los docentes los maestros de arquitectura y ingeniería, creo era, donde pudimos darnos cuenta, pues, ¿no? Que en medio de ejemplo, yo les hacía ver que una creencia que tienen las personas cuando hablamos de estas áreas o de estas carreras, son ellos tienen, nos dimos cuenta, pues que no solamente son los números, sino también es el dibujo, el crear, el innovar y cómo las realidades, ¿no? Intrínsecas o extrínsecas que tienen sus estudiantes influyen a la hora de plasmar las maquetas que puedan realizar. Entonces, va a depender mucho cómo podemos nosotros ayudar a que las emociones entren a jugar a la hora de aprender. Al aprovechar las emociones de maneras adecuadas, se puede mejorar de una manera muy notable la atención, la motivación, la memoria y la experiencia en general para poder aprender.
Actividad física y calidad de sueño para pues fortalecer el aprendizaje, ¿no? Hablábamos con muchos maestros y por ahí también creo que eran los arquitectos que me decían que es muy notorio cómo va cambiando, ¿no?, el transcurso de sus estudiantes desde que ingresa, el desarrollo de la carrera y cuando salen en este aspecto, ¿no? Para poder cumplir sus trabajos, de repente hasta iban, ellos decían literalmente, aparecían en la universidad con pijama, ¿no? La actividad física se ha demostrado que va a regular, pues de manera significativa, el, el desarrollo de los procesos cognitivos. Es decir, y todos lo sabemos, especialmente aquellos maestros que están en el área de salud, ¿no? Si practicamos actividad física, la más mínima, ¿no? Porque siempre nos sugieren o nos recomiendan que por lo menos caminemos, pues de alguna u otra manera nuestro cerebro va a tener un beneficio, vamos a ver más adelante cómo, y este va a ayudar a que el aprendizaje se pueda realizar. Lo mismo pasa con el sueño, ¿no? Eh, recomiendan el área de salud ciertas horas adecuadas para poder descansar y mientras descansamos, la memoria trabaja en poder almacenar y guardar pues toda la información que se haya podido obtener en el día. Durante el sueño, el cerebro procesa y organiza la información aprendida, fortaleciendo las conexiones sinápticas relevantes. Vamos a ver cómo se va a dar esta mejoría en la parte física, ¿no? Si hablamos específicamente del aprendizaje, van a haber 4 factores que van a contribuir en un aprendizaje eficaz siempre y cuando realicemos actividades físicas. Va a haber una mejora de la función cognitiva, ¿no? El ejercicio aeróbico, la manera de cómo nosotros podemos bombear oxígeno a nuestro cerebro, va a aumentar el flujo sanguíneo hasta el cerebro, lo que va a permitir el crecimiento de nuevas células cerebrales y la creación de mayor conexiones sinápticas. Es decir, de que cuanto más actividad física tengamos, pues va a haber mayor cantidad de sangre en nuestras arterias y nuestras venas cerebrales y estas van a facilitar pues el pase del oxígeno y por lo tanto todo nuestro cerebro va a funcionar mejor. Aumento de la atención y de la concentración. Pues se ha podido comprobar, ¿no?, o evidenciar que si tenemos una buena actividad física, pues vamos a tener menos síntomas y signos de hiperactividad. Y por lo tanto, pues los niños y aquellos jóvenes o adultos que presentan situaciones de hiperactividad van a poder controlarse, ¿no? Es decir, no es que van a estar todo el día tranquilos y atentos, pero sí por lo menos vamos a tener ciertos periodos o estadios donde los pequeños o los jóvenes van a poder concentrarse y estar atentos. La reducción del estrés y la ansiedad. Pues cada vez que hacemos algún tipo de ejercicio, liberamos endorfinas, ¿no? Y es ahí donde nuestros neurotransmisores van a promover esa sensación de bienestar, ¿no? De felicidad, de tranquilidad. Y por lo tanto, mientras nos sentimos de esa manera adecuada, pues todo lo demás va a disminuir, ¿no? Como el estrés, la ansiedad,
esa sensación de culpa o de repente de intranquilidad. Y por último, pues eh, el estar en mejor estado de ánimo, ¿no? La actividad física hace de que nuestras emociones se puedan regular, haciendo de que aquellas sensaciones de depresión, de repente de inestabilidad o de vulnerabilidad puedan pasar, ¿no? Y poder nosotros encontrarnos en el estado de ánimo que rige nuestra persona. Mientras que en la calidad de sueño vamos a ver tres aspectos que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? El primero, la consolidación de la memoria, que es el más importante. Tenemos nosotros ciertos estadios a la hora de descansar o de dormir, pero el que más nos importa para el aprendizaje es el sueño REM. Específicamente está relacionado con la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Se dice que mientras nosotros dormimos, pues las conexiones sinápticas pues se fortalecen, ¿no? Y siendo estas importantes para la consolidación de esta información nueva que pasa a ser memoria a largo plazo. Luego tenemos que un adecuado sueño, las horas adecuadas para descansar, van a mejorar la atención y la concentración. ¿Por qué? Porque cuanto descansemos, de alguna u otra manera vamos a recuperar las energías gastadas en el día, ¿no? Y por lo tanto, estas ya están preparadas para el día siguiente poder nuevamente empezar a adquirir y procesar la información nueva. Y también el sueño tiene que ver con el procesamiento cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera potencializa la fluidez, la intensidad del procesamiento de la información, cómo lo razonamos, ¿no? En qué medida vamos a resolver algún problema o alguna situación que se nos pueda estar presentando en el momento. ¿Vamos hasta ahí? Cuarto, cuarto aspecto son las neuronas espejo y el aprendizaje en contextos sociales. Su nombre propio nos dice, ¿no? Neuronas espejo. En el espejo podemos nosotros ver o observar algunos procesos cognitivos que de repente queremos imitar, queremos aprender. Las neuronas espejos son un tipo de neuronas que se van a activar tanto cuando realizamos una acción que como cuando la observamos. No se escucha, por favor. Profesora Julita, no se escucha. Perdónenme un ratito, tuve un acceso de tos.
Las disculpas del caso, por favor. Decíamos que el cuarto factor eran las neuronas espejo y estas tendrían que ver con el aprendizaje en los contextos sociales o en la parte externa, ¿no? Son un tipo de neuronas que se van a activar tanto cuando realizamos una acción como cuando la observamos u otras personas realizando la misma acción. Estas neuronas nos permiten entender y simular las acciones y experiencias de los demás, lo que desempeña un papel crucial en el aprendizaje en contextos sociales. Recuerdan, en el taller el día jueves, en una de las diapositivas veíamos de que les puse, ¿no? Aprendo haciendo. Justamente esto tiene que ver con el hacer un poco más dinámico y que de repente nuestros estudiantes